Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 15 de enero. Iniciamos a nivel nacional. El gobierno responde a las críticas que asocian la inmigración a la crisis de vivienda. El ministro de Vivienda y exministro de Inmigración, Sean Fraser, respondió a las críticas que se han suscitado después de que la semana pasada Canadian Press publicó un informe que indica que el gobierno federal fue advertido por funcionarios públicos hace ya 2 años de que sus objetivos ambiciosos de inmigración podrían poner en peligro la asequibilidad de la vivienda. Canadian Press obtuvo los documentos mediante una solicitud de información pública. Durante esos años, Fraser era el ministro a cargo de los programas migratorios. Escuchemos cómo defendió las decisiones del gobierno en materia de los objetivos de inmigración que se ha fijado el país y el foco además sobre el abuso del programa de estudiantes internacionales. The briefing note to understand that having more people in the housing market impacts the housing market, but having gone through in consecutive years the process of building Canada's immigration levels plan. No creo que nadie necesite un informe para entender que más personas buscando viviendas impactan el mercado de las viviendas. Pero habiendo trabajado varios años consecutivos en los planes de inmigración de Canadá, puedo decirles que hay una enorme cantidad de factores que se toman en cuenta. Por ejemplo, durante la crisis de atención médica nos decían que necesitábamos más doctores y enfermeras. Hoy 1/3 de los doctores en Canadá son recién llegados y 1/4 de las enfermeras también son recién llegadas. Pero hay retos que debemos afrontar en cuanto a inmigración. Los planes de inmigración se enfocan en el número de residentes permanentes que Canadá admite cada año. Una gran parte ya vive aquí y pasan de ser residentes temporales a permanentes. Y el mayor reto que estamos afrontando con el crecimiento de la población que impacta el tema de la vivienda es sobre todo con los programas temporales. El programa de trabajadores extranjeros o en particular el programa de estudiantes internacionales es ahí donde existe un serio problema que tenemos que afrontar ahora. El programa de estudiantes internacionales ha crecido en cientos de miles de personas en los últimos años y estoy seguro que hay ciertas instituciones académicas que solo existen para explotar ese programa. Fraser añadió que los programas donde el gobierno no ha establecido un tope, como es el caso del de estudiantes internacionales, no son la única causa, pero han incrementado el problema de la crisis de vivienda. A propósito de este mismo tema, el país está considerando ponerle un tope al programa de estudiantes internacionales. El ministro de Inmigración, Mark Miller, afirmó que está estudiando la posibilidad de poner un tope al número de estudiantes internacionales que viven en Canadá. Sin embargo, no precisó qué tan grande sería la reducción que el gobierno llevaría a cabo. Esas declaraciones las dio en una entrevista emitida ayer en CTV. Escuchemos cómo lo dijo Mark Miller. Será algo que analizaremos en el primer cuatrimestre o primera mitad de este año porque el volumen es desconcertante. Realmente el sistema se ha salido de control. Es una conversación que debemos tener con las provincias para asegurarnos de que las provincias que no han estado haciendo su trabajo frenen esas cifras en términos de volumen. El gobierno federal ha recibido críticas por acoger un número creciente de inmigrantes, tanto residentes permanentes como temporales, mientras el país se enfrenta a una grave crisis de vivienda. Los liberales se han fijado como objetivo traer 485,000 inmigrantes este año y 500,000 en el 2025 y en el 2026. Los residentes temporales, en su mayoría estudiantes internacionales y trabajadores inmigrantes, son otra parte de la ecuación. Solo en el tercer trimestre del año pasado llegaron más de 300,000 a Canadá. Miller afirmó que estudiará la posibilidad de limitar el número de estudiantes internacionales para reducir la demanda de vivienda. Miller aseguró que la limitación del número de estudiantes internacionales no será una solución universal a la escasez de vivienda que tiene el país, pero afirmó que en algunas zonas sí está agregando presión a la demanda y que esto debe ser corregido.
Y señores, ¿qué piensan los canadienses sobre un posible retorno de Trump a la Casa Blanca? Bueno, pues escuchen esto. Alrededor de 2/3 de los canadienses dijeron que la democracia estadounidense no puede sobrevivir a otros 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca, y cerca de la mitad dijo que Estados Unidos está en camino de convertirse en un estado autoritario, según una encuesta que fue publicada hoy. El 64% de los consultados en la encuesta del Instituto Angus Reid, que fue realizada a 1,510 canadienses, se mostraron de acuerdo con esa afirmación, la afirmación que dice que la democracia estadounidense no puede sobrevivir a otro periodo de Donald Trump. El 28% se mostró en desacuerdo. Es muy probable que la selección conmocionó a muchos canadienses y el primer ministro Justin Trudeau culpó públicamente a Trump de incitar a la turba. Trump ha prometido que si vuelve a ser elegido, castigará a sus enemigos públicos. 3 veces más canadienses dicen que una victoria de Biden sería mejor para la economía de Canadá, eso es el 53%, que una victoria de Trump, el 18%, según la agencia de noticias Reuters. La encuesta fue realizada del 9 al 11 de enero y tenía un margen de error del 2%. Y escuchen, el 49% de los encuestados dijo que Estados Unidos va camino a convertirse en un estado autoritario y el 71% dijo que el concepto de que el Estado de Derecho se aplica a todos por igual se está debilitando en los estados. Millones de habitantes de Canadá viven a menos de 100 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos y la relación con este país tiene una importancia vital para Canadá. Y señores, temperaturas gélidas en el GTA se sentirán toda la semana. Finalmente ha llegado a Toronto el clima invernal que lo caracteriza para esta época del año, después de que tuvimos un inicio del invierno más cálido de lo normal. Environment Canada está pronosticando que esta semana continuarán las temperaturas gélidas que vimos ayer y hoy en el GTA. El viento hará que la sensación térmica ronde en algunos momentos en menos 20 grados. Esta mañana la ciudad vivió un mínimo de menos 14 que se sintió a menos 22 debido al viento. Mañana la temperatura mínima será de menos 13 con una sensación térmica de menos 17 en horas de la tarde. El resto de la semana la temperatura mínima rondará los menos 10 grados. Toronto ha abierto sus centros de acogida que ofrecen espacios de descanso, comida, acceso y aseo para personas que necesiten refugio de emergencia ante las bajas temperaturas. Puede que el aire gélido sea nuevo en Toronto esta temporada, pero el oeste de Canadá está empezando por fin a calentarse después de caer en un frío extremo la semana pasada. En Vancouver se batieron récords de temperaturas durante varios días y en gran parte de las praderas se han registrado bajísimas temperaturas con sensación térmica de menos 50 grados. Y señores, el conflicto en el Mar Rojo está afectando los barcos y el comercio canadiense. Los cargueros canadienses están empezando a notar la presión de los ataques a los buques de carga en el Mar Rojo, ya que las tarifas de los contenedores suben y los barcos están tardando en llegar. Los datos portuarios muestran que 2/3 de los 43 buques previstos para atracar en el puerto de Halifax en la segunda quincena de este mes llegarán con al menos un día de retraso y algunos con semanas. Según la empresa de estudios del sector Drewry, el precio medio de los contenedores de transporte marítimo se ha duplicado desde mediados de diciembre, cuando los militantes hutíes de Yemen intensificaron los ataques contra barcos comerciales en protesta por la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. El creciente conflicto ha llevado a los principales transportistas de contenedores a evitar la ruta que pasa por el Canal de Suez, optando en su lugar por una ruta alrededor de África que puede añadir desde 1 a 2 semanas a los tiempos de tránsito y mayores costos de combustible, tripulación y seguros. Chris Hall, el director general de la Federación Canadiense de Transporte Marítimo, afirma que los retrasos han obligado a los importadores a apresurarse, ya que las escasas existencias siguen todavía de camino a las costas y a los estantes de las tiendas canadienses. Hasta ahora los envíos a la costa oeste no se han visto afectados, mientras que el Foro Mundial de Cargueros afirma que el exceso de capacidad en el sector significa que los precios se situarán probablemente muy por debajo de los máximos de la pandemia. Y en temas locales, Walmart también albergará oficinas de Service Ontario. Walmart Canadá acogerá 2 de los puntos de Service Ontario que pronto cerrarán, y los fondos para que
que el gigante minorista acondicione sus tiendas saldrá del bolsillo de los contribuyentes, según fuentes citadas por City News. Esto se suma a la instalación de Staples Canada de una serie de centros de Service Ontario. Según esa investigación de City News, 11 locales de Service Ontario cerrarán en Toronto, Mississauga, Hamilton, London y Newmarket, y en su lugar se instalarían centros de servicio en varios locales de Staples. Un número desconocido de dólares de los contribuyentes también se utilizará para modernizar las tiendas de suministro de propiedad estadounidense. Los kioscos, donde los ontarianos podrán hacer cosas como renovar los permisos de conducir y las tarjetas de salud, forman parte de un proyecto piloto anunciado por primera vez en diciembre del año pasado para reducir el costo global de la prestación de servicios gubernamentales al público. Los 11 centros de servicios de Ontario que va a cerrar el gobierno son de propiedad privada y están gestionados como pequeñas empresas. Los 2 puntos de servicio de Ontario que se trasladan a Walmart están en London South y en Keswick. El acuerdo del gobierno provincial con Walmart difiere del que tiene con Staples, ya que los actuales propietarios privados de los 2 locales de Service Ontario en London y Keswick gestionarán los nuevos kioscos, no Walmart, aunque es un acuerdo que puede cambiar en los próximos meses. En el caso de Staples, será la propietaria de los locales de Service Ontario. Todavía el gobierno de la provincia no ha dicho cuánto costará que estas 2 grandes cadenas norteamericanas se hagan cargo de estos servicios. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos damos un vistazo al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales noticias del mundo en el día de hoy. Vamos a empezar por la accidentada toma de posesión en Guatemala. Ya Bernardo Arévalo es el presidente juramentado, pero hasta el último momento hubo intentos por impedir que ascendiera al poder y ocupara la presidencia del país. La toma de posesión terminó ocurriendo pasada la medianoche y con más de 10 horas de retraso tras los intentos de parlamentarios de la oposición para evitar que se juramentara. El largo retraso provocó incertidumbre en el país y que varios de los mandatarios internacionales invitados a la ceremonia, como fue el caso del rey Felipe de España, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y otros presidentes más, abandonaran el país antes de que se realizara la juramentación. Finalmente, pasada la medianoche, Bernardo Arévalo juró como presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028. Así fue ese momento. Cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo. Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2028. En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político. El gran retraso fue provocado por los enfrentamientos entre los legisladores. Los diputados de la nueva legislatura tenían previsto elegir al mediodía al nuevo presidente del Congreso, pero entrada la tarde, la Cámara saliente ni siquiera había certificado a los nuevos integrantes del Parlamento. Según la agencia EFE, reportó que el Parlamento fue escenario durante horas de enfrentamientos, insultos, diputados encerrados en salones bajo llave y un caos generalizado. En esas horas,
días difíciles de incertidumbre, varios organismos internacionales y presidentes de la región abogaron por el respeto a la democracia y un traspaso de mando inmediato en Guatemala. La Organización de Estados Americanos, la OEA y la Unión Europea trataron de presionar a las instituciones guatemaltecas para que se diera oficialmente el traspaso de poderes al nuevo presidente, como exige la Constitución. La declaración conjunta de ambos organismos, leída por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordaba que el pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, mientras los presidentes de Colombia y Honduras hicieron declaraciones públicas instando a la Asamblea a cumplir con el mandato constitucional guatemalteco. En el caso del presidente Gustavo Petro, utilizó las redes sociales para decir que la delegación colombiana no abandonaría a Guatemala hasta que el presidente Arévalo no fuera investido, y eso finalmente ocurrió en la madrugada de hoy. Y amigos, se inicia en Iowa el año electoral en los Estados Unidos. Como cada 4 años, residentes de Iowa enfrentarán hoy las gélidas temperaturas del invierno para asistir a unas tradicionales asambleas partidistas o el caucus que datan desde el siglo XVIII y que son vistas como el punto de inicio del año electoral en los Estados Unidos. Sofía Pisani nos cuenta cómo va todo esto. Como cada 4 años, miles de residentes del estado de Iowa enfrentarán las gélidas temperaturas del invierno estadounidense para asistir en la noche de hoy lunes a unas tradicionales asambleas partidistas, o mejor conocidas como caucus, que datan del siglo XVIII y en la actualidad son vistas aún como el inicio del año electoral en Estados Unidos. Con pronóstico de hasta 29 grados Celsius bajo cero, esta se perfila como una de las noches de votaciones más frías en la historia de Iowa. Esto podría congelar los ánimos de los habitantes de ese territorio del medio oeste estadounidense, cuya asistencia es vital en un proceso casi exclusivamente presencial. Para los aspirantes a la nominación republicana, estos caucus serán cruciales. El expresidente Donald Trump, líder en la intención de voto de su partido, según las encuestas, y sus 2 más cercanos competidores, el gobernador actual de Florida, Ron DeSantis, y la exembajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, han hecho campaña en el terreno por meses. Sus llamados a la participación se han redoblado en los últimos días, mientras que para los demócratas, que tienen el incumbente Joe Biden como principal candidato a las elecciones del próximo noviembre, las asambleas partidistas serán más un proceso interno que un medio para definir una nominación presidencial. Entre las principales diferencias de un caucus a lo que es una votación de primaria está el tiempo permitido y la forma en la que transcurren las elecciones. En las primarias, un balotaje al uso, las personas van a las urnas en colegios habilitados para la ocasión desde temprano en la mañana hasta horas tempranas de la noche. Los caucus, por otra parte, están dirigidos casi siempre por los diferentes partidos, tanto republicano como demócrata, en el sistema bipartidista de Estados Unidos, y siempre son de manera presencial, con un horario limitado y siempre en la noche. Quienes no asistan a esta cita o no estén registrados en la delimitación vecinal que le corresponda, no podrán votar. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. El ojo esta noche estará puesto sobre Nikki Haley y si podrá quedarse con el segundo lugar de la nominación republicana, superando a Ron DeSantis. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos nevisca, tendremos temperaturas frías entre -7 y -14 grados. En Ottawa, temperaturas entre -6 y -16, también habrá nevisca. En Montreal estará nublado con temperaturas entre -7 y -13 grados. En Vancouver hay nieve pronosticada con temperaturas entre 0 y -1. Y en Calgary también habrá nieve con temperaturas entre -7 y -19 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que desde las 5 de la mañana, Hola Toronto arranca con toda la información aquí en Ondas FM. A las 5 de la tarde, que Onda los acompaña en el regreso a casa, y por supuesto la cita obligatoria a las 6 y 10 de la tarde, aquí en 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora, como siempre me despido de todos ustedes, recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6 y 10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna.
Local 183. Feel the power.